Muy buenos días, muchachos. Espero que estén muy bien. Bueno, continuando con el proceso histórico de la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver qué consecuencias dejaron los diferentes actores, tanto políticos, militares, ideológicos y culturales, en todo lo que fue la segunda mitad del siglo XX. Entonces, el fin de la Segunda Guerra Mundial vamos a entenderlo como el fin del conflicto más grande que ha existido durante el siglo XX. Es decir, venimos de la Primera Guerra Mundial, el crack del 29 y la Segunda Guerra Mundial, pero tenemos que entender que la Segunda Guerra Mundial va a generar unos cambios que van a llegar hasta comienzos de la década de 1990, que es la Unión Soviética versus Estados Unidos, o mejor dicho, capitalismo versus comunismo. Diferentes consecuencias dejaron más de 60 millones de personas muertas, la creación de la bomba atómica, etcétera, etcétera. Y el ideal es entender un poco por qué Alemania, que fue la que inició la Segunda Guerra Mundial, quiénes pagaron por eso y quiénes no se les dieron cargos frente a eso. ¿Listo? Entonces, hay que ser muy, digamos, muy detallado frente a esas consecuencias, ¿vale? Y para eso vamos a ver lo siguiente. Digamos, qué antecedentes va a dejar la Segunda Guerra Mundial para inicio de la segunda mitad del siglo XX? Lo primero, las pérdidas humanas, la creación de la ONU y la creación de los derechos humanos, que es algo muy importante, el juicio de Nuremberg, o Nuremberg más que todo, las repercusiones económicas que vamos a tener frente a eso, el nacimiento de dos potencias, ya lo que la Guerra Fría, los dos ejes, más que todo los dos bloques, Estados Unidos y la URSS, la creación de la bomba atómica, todo el auge militar que va a tener frente a esto, y otros antecedentes que vamos a tocar frente a eso, ¿listo? Entonces, quiero que entiendan muy bien cómo esto afectando de forma progresiva todo el concepto político e ideológico. Es decir, lo que está pasando en ese momento, Colombia aún lo sigue viviendo y eso es algo que es la creencia de que el comunismo y el capitalismo todavía están en disputa, es decir, guerrillas versus Estado, derecha versus izquierda, que por desgracia Colombia, a diferencia de los demás países latinoamericanos cuando vamos a las dictaduras, Colombia es el único país que no ha sido capaz de superar la Guerra Fría. Es el único país. ¿Por qué? Porque hay una clase dominante que cree que renombrar esa historia que ya pasó aún le sigue dando poder. Y el colombiano, sigo diciendo, el colombiano no lee, no estudia y no ve más allá. Y el deseo de los docentes de ciencias sociales es que ustedes sean capaces de ver más allá. ¿Listo? Que los errores de los adultos, los jóvenes y los niños no lo vuelvan a cometer. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con lo que son las pérdidas humanas. Fue muy complejo. Los campos de concentración nazis que surgieron por toda Europa, más exactamente lo que era Austria, Hungría, Checoslovaquia. Esos campos de concentración llevaron al ser humano a que pasara de algo que es la muerte, es decir, deshumanizar la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona muerta no debe tener, digamos, un consentimiento humano. Los nazis y los campos de concentración, más exactamente, digamos, hablemos de Auschwitz, que es unos campos de concentración, digamos, que tienen, digamos, en su espalda todo lo que fue el peso de la condena a los judíos. Auschwitz
creó un proceso, en la mayoría de los campos de concentración lo hicieron, es que hay que mecanizar o racionalizar la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Mecanizar, que yo tengo que crearme algo, un pensamiento, tengo que crear un pensamiento colectivo en donde la persona que tiene que matar a los demás lo hace es por un deber. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que se vuelve algo burocrático. La muerte se vuelve burocrática. ¿Qué quiere decir? Que se contrata a una persona, puede ser un militar, puede ser un médico, una persona común alemana, y se le dice, usted va a trabajar en este campo de concentración. ¿Su deber cuál es? Su deber es que el día de hoy tienen que ingresar a la cámara de gas 200 personas. Y de esas 200 personas no tiene que salir ninguna viva. Pues al inicio, digamos, para una persona que tenga unos sentimientos muy débiles, le va a afectar. Pero hay algo que va a nacer en esta época gracias a los nazis, que se llama la psicología conductista, es que entre más veces tú hagas el mismo ejercicio, lo que se convierte en una norma se convierte en un hábito. ¿Listo? En un hábito en donde esa persona ya se levanta por la mañana, se baña, desayuna, se despide de su esposa, llega, marca con una tarjeta y empieza a trabajar. Le pasan la lista, tiene que matar 200 personas, ese es su trabajo. ¿Cómo se llama eso? Deshumanizar la muerte. No me interesa quién muere, sino que tengo que cumplir mi trabajo como tal. ¿Listo? Entonces es algo muy complejo que se está viendo en eso. ¿Listo? El conductismo se aplica mucho en la educación, que es cómo se debe transformar o regular la conducta de un estudiante mediante la observación, mediante el cambio de hábitos, etcétera, etcétera. Por desgracia, la psicología moderna viene todo el nazismo. Les comento ahí, había, habían psicólogos nazis, más que todo eran de alto rango militar, que empezaron a analizar la conducta de las personas y en algún momento cogían a una mamá, cogían a una mamá con sus hijos y los llevan a un cuarto. Y la mamá hasta ahora había tenido el bebé, le amarran con vendas los senos para que no le dé de comer a su hijo. Y empiezan a analizar hasta qué punto la mamá aguanta los gritos de el niño y a ver hasta cuándo lo mata. Por desgracia, digamos, el surgimiento de la psicología moderna tiene un principio terrorífico. Sin, más de 60 millones de personas murieron en este conflicto, pero hay que mirar que se castiga mucho lo que es la parte nazi, pero también la parte de la Unión Soviética va a generar unos campos de concentración que se llaman los Gulag. Los Gulag se le llamaban los campos de concentración cuando Stalin sube al poder. Estos campos de concentración eran llevados personas de políticas, intelectuales o militares capturados nazis, o cuando empezó la expansión de la Unión Soviética hacia Ucrania, Ucrania y Rusia en ese momento no se quieren. Entonces, ¿qué pasa? O se expandió, Stalin mató de hambre, es decir, porque Ucrania no quería anexarse a la Unión Soviética, mató de hambre a más de 4 millones de personas. ¿Qué es lo que pasa que no se cuenta eso? Porque, digamos, la parte stalinista de ese gobierno socialista, la Unión Soviética, se cuenta porque hay que mirar que en su inicio Hollywood empieza a hacer películas es para remembrar todo lo que hicieron los nazis. Y en ese momento la Unión Soviética era aliado de Estados Unidos. Hay que mirar que el arte,
lo que es el cine, también genera quién puede ser una víctima o quién puede ser victimario. Si no miramos las películas de Estados Unidos, toda película de Estados Unidos siempre aparece la bandera de Estados Unidos. ¿Listo? Entonces más de 60 millones de personas murieron, más de 6 7 millones de judíos en los campos de concentración y los demás entre civiles y militares. Aunque hay que mirar que ya posteriormente eso, la mayoría de los muertos los puso la Unión Soviética. Recordemos la expansión de que hizo Alemania cuando quiso invadir a la Unión Soviética, que la Unión Soviética puso casi 20 millones de soldados muertos. Entonces también de la parte stalinista perdió mucho a cambio de dividirse el mundo. ¿Listo? Pero después de esto, cuando terminó en 1945, termina la Segunda Guerra Mundial, la rendición total de la Alemania nazi, de Japón, de todos sus aliados, digamos, se crea una organización que son las Naciones Unidas, la ONU. Digamos, las Naciones Unidas se crea es para, oiga, mire lo que ha pasado en tan corto tiempo, es decir, menos de 30 años, cuántas muertes han llegado y cómo esto ha afectado al ser humano, cómo ha afectado a la sociedad, cómo hemos visto la barbarie que el hombre puede hacer, porque es que, digamos, no es irracional, es racional, porque es que ya irracional es algo que es ilógico, pero la muerte fue tan lógica que se pensó cómo se podía matar en cantidad y se empiezan a crear opciones y esas opciones son los derechos humanos. 1948, la creación de las Naciones Unidas y la Carta Magna que nos va a dar las Naciones Unidas son los derechos humanos, es decir, derechos humanos donde usted, solo por ser humano, en cualquier lugar del mundo, no le pueden violentar esos derechos. Derecho a la vida, derecho a un nombre, derecho a la salud, etcétera. Ya no son derechos solo constitucionales o derechos del hombre con la Revolución Francesa o derechos naturales como en el Imperio Romano, sino que son derechos humanos. Usted por ser humano tiene la capacidad de tener eso. Hay dos países que no lo firmaron. Lo peligroso de esta firma es que no se le obligó a los países a firmarlo. Es decir, si usted quiere como país, puede firmarlo, si no, no. Pero el problema fue ese. ¿Por qué no se le obligó a dos países a hacer eso? Y entre eso está Rusia y Estados Unidos. Como bien sabemos, Guantánamo, que es una base militar en Cuba, se practican torturas a prisioneros de guerra, Afganistán, Irak. Anteriormente, antes de la Revolución Cubana, también se empezó a utilizar eso. Y son pedazos de tierra fuera del continente nacional donde ellos pueden hacer lo que quieran. Por eso es que ellos tienen la pena de muerte. Hay muchos países que tienen la pena de muerte y hayan firmado lo que es los derechos humanos o generar una flexibilización frente a eso. Pero digamos, ¿por qué Estados Unidos puede llegar a invadir, matar, asesinar? ¿O Rusia también tiene voz y voto? Porque ellos no firmaron derechos humanos. Es algo muy laborioso lo que hace los países. Digamos, la ONU, muchos dicen, por desgracia en Colombia hace poco, ¿no? Que la ONU criticó al Estado por no haber hecho, digamos, por no haber hecho una buena presencia en la firma del proceso de paz, que entonces es izquierdista, que son comunistas, y uno, Dios mío, pero si las Naciones Unidas son todos los países, y todos los países, son la mayoría son aliados de Estados Unidos, y ya casi no hay países comunistas, y cómo es que todo lo que es el eje militar o el Consejo Militar de las Naciones Unidas está compuesto por Alemania, Estados Unidos, Rusia, China, Francia, y va a decir que son comunistas. Es decir, están diciendo comunista el padre del capitalismo que es Estados Unidos.
Y eso pasa por no leer, por no investigar. Los muchachos lean, investiguen, no coman cuento. ¿Listo? Entonces pasamos a algo que se llama el juicio de Nuremberg. ¿Qué pasa? Bueno, terminó la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes tienen que pagar por eso? ¿Quiénes fueron los culpables de todo ese genocidio que se generó? Adolfo Hitler supuestamente murió cuando llegó el ejército rojo a Berlín, a su búnker, encontraron el cuerpo y lo quemaron, solo quedó la parte del cráneo. Pero se tenía que castigar. ¿Por qué? Porque es que se tiene que dar un ejemplo. Estados Unidos dice no. Alemania, es decir, no vamos a cometer el mismo error que hicimos con el Tratado de Versalles, no. Alemania no tuvo la culpa. Alemania fue manipulada por un monstruo por medio de su discurso, lo manipuló y ese es Adolfo Hitler. Solo tienen que pagar las directivas o el alto rango militar. Entonces, cuando se dio el juicio de Nuremberg, se llamó inocente al alemán y solo se enjuició a los altos cargos militares, ya por medio, ya sea de paredón, disparándoles, o por medio, digamos, de la guillotina, se alcanzó a utilizar la guillotina ahí. Recuerdo que la guillotina casi hasta los años 80 se utilizaba, y también ahorcándolos. Pero ¿qué pasa? El juicio de Nuremberg va a dejar dos cosas. Cuando cae Alemania, la Unión Soviética y Estados Unidos, como sabemos que el avance tecnológico alemán era tan grande, tan avanzado, entre ellos se dividieron a los científicos. Varios de esos científicos van a estar del lado de la Unión Soviética y también de Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Bueno, Alemania no fue solo Hitler y no se enjuició a Hugo Boss, no se, digamos, no se enjuició lo que fue Volkswagen, Bayer, los laboratorios Bayer fueron los que crearon el gas para matar a las personas en las cámaras de gas. Hugo Boss era el que le hacía los uniformes a la SS, ¿cierto? Y Volkswagen, junto a Renault en Francia, ¿no? Porque Renault también estuvo en eso, creaba los tanques. Entonces, varios empresarios, tanto judíos, porque hay unos que se cambiaron de bando, como no judíos, no fueron encarcelados ni enjuiciados, se les perdonó. ¿Por qué? Necesitaban matar a la grande élite militar y ya con eso se acabaría eso. El juicio de Nuremberg, un pantallazo nomás a los medios. Después de esto, 1948, ya empezamos con lo que es la guerra entre el capitalismo y el comunismo, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Claro, cuando se llegó a Alemania, a Berlín, ya se había reunido lo que era Churchill, lo que era Roosevelt y lo que era Stalin, ya se había reunido en Londres y ya sabían que Alemania iba a caer de un momento a otro. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se planteó cómo se iban a vivir el mundo, es decir, hasta dónde llegaba el comunismo, hasta dónde llegaba el capitalismo. Y eso ante todo dio a una lucha que fue la división de Alemania, entre Alemania Oriental y Alemania Occidental. Es decir, lo que se llama la cortina de hierro, que hasta donde llega el capitalismo y el comunismo, y que es algo que va a llegar en el mundo hasta 1990, que es la caída del muro de Berlín. ¿Listo? Ya vamos a ver a profundidad eso porque son muchos casos. La guerra de las Coreas, lo que es Vietnam, lo que es la revolución cubana, la crisis de los misiles, todos esos aspectos, la invasión a Afganistán. Entonces vamos viendo todo eso como va repercutiendo en la actualidad. Hiroshima y Nagasaki. Agosto 6 y 7 de 1945 se botaron dos bombas atómicas. Hiroshima y Nagasaki, Japón
ya se había rendido en ese momento, Japón ya había aceptado su rendición, pero la bomba atómica muchos piensan que es que se votó fue para derrotar a Japón, ¿no? Japón ya había firmado su rendición como tal. ¿Qué está cerca a Japón? Muy cerca de la frontera rusa y lo que es la Unión Soviética. La bomba de Hiroshima y Nagasaki fue un mensaje para la Unión Soviética para decirle, mi enemigo ya desapareció, usted es mi nuevo enemigo. Y por lo tanto, empieza una guerra armamentística donde la idea de la relatividad de Albert Einstein y el proyecto Manhattan, que se llamó así, proyecto Manhattan, que es la creación de la primera bomba atómica. No significa que Alemania no estuvo cerca de crear la bomba atómica, sí, porque la mayoría de los científicos alemanes fueron los que dieron las ideas para eso. ¿Listo? Sino que Estados Unidos la pudo desarrollar más porque estaba más lejos del conflicto armado. ¿Listo? Ya posteriormente van a hacer la bomba H, la bomba de hidrógeno, que es casi entre 20 a 50 veces más poderosa que la bomba atómica. Imagínense. Entonces empieza ese conflicto. También la evolución armamentística, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética crearon gran armamento, siguieron evolucionando, perdón, siguieron evolucionando armamentísticamente hasta llegar a lo que es la era espacial, que es lo que vamos a ver posteriormente, que es lo que significa 1969, la llegada del hombre a la luna, si es un hecho humano o si es un proyecto militar entre las dos naciones. ¿Listo? Entonces, aquí van a encontrar una actividad. ¿Listo, muchachos? Esa actividad que ustedes están viendo acá, la tienen que realizar ya apenas ustedes terminen de ver el video. Recordemos que la clase la empezamos a las 8:45, perdón, 7:45, ¿vale? Tiene a las 7:45, máximo les doy hasta las 9:45 para que me entreguen esa actividad, ¿listo? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Un mapa de ideas con lo explicado en la clase. Y segundo, realiza una caricatura que represente el fin de la Segunda Guerra Mundial. Todo eso lo pueden hacer en el cuaderno o en una hoja grande, le toman la foto con Scan para que quede escaneado y me envían eso. Muchachos, después de las 9:45 no recibo más actividades. ¿Listo? Entonces, por favor, también, como saben, siempre voy a estar llamando a asistencia por WhatsApp. ¿Listo? Y voy colocando su asistencia a la persona que no conteste, al igual le queda su nota negativa. ¿Listo? Entonces, muchachos, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado el video y nos veremos en una próxima clase.